Tenemos que hablar del INDEC, que sin duda es también otro de los grandes temas de estos días y yo creo que de los próximos meses, porque esto no va a ser tan inmediato, ¿no? Lo que se denomina la refundación del INDEC. Así que la invitamos y le damos la bienvenida a Marina Dal Poyetto, que es economista, y estamos, quiero que veamos un tape y después hablamos un poquito de en qué consiste esto, si es que existe esto de refundar este organismo. Escuchá lo que decía el ministro de Economía. Un país sin estadísticas creíbles es un país no creíble. Lo dijo el presidente Macri en su discurso inaugural. Nosotros venimos a decir la verdad y venimos a transformar al INDEC en el Instituto de la Verdad y a cambiar las prácticas del último tiempo que lo hicieron el Instituto de la Mentira. El objetivo inmediato es restablecer el servicio público de estadísticas en la República Argentina. Ese es el objetivo inmediato. La información pública es un derecho constitucional. Que estemos siendo cautelosos no significa que no tengamos sentido de urgencia. Estamos absolutamente angustiados por la situación que hemos encontrado en el INDEC y por el grado de destrucción. Bueno, esto era más o menos el diagnóstico, ¿no? ¿Es urgente la refundación de este organismo? A ver, la verdad que desde 2007 en adelante en Argentina es muy difícil trabajar con estadísticas. Lo que arrancó con el IPC, con la intervención del IPC, después fue extendiendo otras estadísticas, las de actividad, las de comercio, cuando se tocó el indicador de precios, se tocaron las de pobreza, con lo cual la verdad que en el último tiempo los economistas que usamos las estadísticas como el bisturí o el cirujano... Es tu herramienta de trabajo. Y hemos aprendido a tratar de lidiar con ese faltante usando, bueno, digamos... No quedó ningún indicador puro, digamos, ¿no? Que no haya sufrido el contagio o el virus, Moreno. En realidad hay indicadores que estuvieron afectados directamente y otros indirectamente. El de precios estuvo afectado directamente con un objetivo explícito, el de actividad también, el del PIB y los indicadores de actividad. No ha sido permanente, ahí ha habido cambios en el medio. Algunos los eliminaron directamente. Sí, en realidad se eliminó el de pobreza, dada que el uso de las estadísticas de precios para calcular la línea de pobreza llegó a un nivel tan bajo de la línea de pobreza que prácticamente no había pobres. Entonces, cuando se cambió el indicador de precios, se pasó al IPCNU en enero del 2013, no había posibilidad de hacer un empalme, porque cualquier empalme que hubieras hecho entre el nuevo índice y el viejo te hubiera dado un salto en los niveles de pobreza que era imposible de justificar. Y ahí directamente se dejó de publicar. ¿Y esto qué tiempo puede llevar, esto que se habla de refundar? Mira, yo creo que ahí tenés dos cosas. Yo hoy escuché que van a dejar de publicar estadísticas de precios, de productos, de pobreza. Bueno, pobreza ya no se publican, de comercio. Mirá, en el caso de las estadísticas de precios, el IPC es un índice que se usa para indexar contratos, básicamente los bonos tratados al SER. O sea que no los pueden dejar de publicar. Y la verdad es que, no sé, como en principio vas a seguir con la inflación del mes anterior, pero digo, cada mes que pasa, sobre todo frente a un shock inflacionario como tenés, digamos, vas a generar una ruptura de contratos adicional a la que ya venías generando. Eso es lo que te quería preguntar, porque una de las noticias de hoy del equipo de Todesca es que en noviembre no iba a haber, que se han detectado una mentira en la primera observación tan grande, que en noviembre no iba a haber IPC. ¿Cómo se puede hacer que un país que tiene legalmente la mayor parte de sus contratos enganchados, un mes tengas un hueco donde no tengas índice? A ver, de nuevo, venís de una anomalía, o sea, venís de una situación donde desde 2007 el índice de precios primero se alteró adrede para que dé un número, después se adaptó la metodología para que dé algo distinto y en el último tiempo se volvió a adaptar la metodología, con lo cual ya venís de una situación anómala. Ahora, siempre se publicaron los datos y siempre se construyó un SER que incluyó adentro, digamos, información errada. Ahora, en el momento que vos discontinúas la estadística, si la discontinúas mucho tiempo, de nuevo, no queda claro cuál es el tiempo porque no se especificó cuál es el periodo de tiempo. Frente a un shock inflacionario, bueno, esos activos van a seguir indexando eternamente por la inflación de octubre, con lo cual... O sea, claro, que te queda como congelado esa variable. O sea, y la variable SER, digamos, en realidad se empalma entre el índice del mes anterior y el mes siguiente. Con lo cual, si vos no publicás el nuevo índice, queda indexada con el mes anterior hasta el cambio. Claro. Marina, las reservas y sobre todo también los números fiscales del gobierno, dado que contaminaron lo que decimos del INDEC,
¿también no están sujetas a contaminación? A ver, creo que fue distinto, o sea, creo que es distinto, hay que separar lo que fue el IPC de lo que fue el producto, de lo que son los datos de comercio, que uno no termina de entender, porque hay dos estadísticas distintas dentro del propio INDEC. En el caso de las reservas, lo que hay es, están incluidas dentro de las reservas los encajes, los swaps con China, y en algún momento probablemente haya existido alguna especie de buffer que no es la primera vez que existe, ya había pasado anteriormente. En el caso de las cuentas del sector público, también, o sea, ahí lo que pasó fue básicamente que se fueron cada vez estirando más los plazos para la difusión, con lo cual ya tenés un bache de 3 meses en la información que no tenés. Yo te diría que ahí hay gastos que no están contemplados dentro de los gastos, pero de nuevo, no es un cambio en la estadística para dar algo distinto, sino que presupuestariamente... una cocina más gourmet, me puedes decir. Per se las estadísticas son una abstracción de una realidad. O sea, per se las estadísticas intentan captar una realidad. Hay estadísticas que en principio son registros, como los datos de comercio, los datos fiscales, con lo cual en principio es más fácil captar la realidad. Otras incluyen metodologías. Igual, el tema acá es lo que, más que nada, lo que le importa al ciudadano común. No todos son economistas, no todos necesitan la herramienta como vos planteás, pero sí el tema de precios, inflación, es como la gente, el ciudadano común quiere saber, necesita saber mismo para renegociar un contrato, un montón de cosas. Y esa herramienta que no va a estar... Bueno, en realidad ya no está, o sea, para renegociar contratos entre privados... Bueno, eran las paritarias, en realidad era... Pero tampoco se usaba para las paritarias, la verdad que en los últimos años... Las paritarias siempre fueron por encima de la inflación, eso sistemáticamente fueron por encima de la inflación desde 2007 hasta hoy, con lo cual, en principio, para lo que tiene que ver con contratos privados, ya no se venía usando el INDEC. Sí para lo que tenía que ver con contratos prepautados en función del SER. Vos decís, ¿qué tiempo se puede estar entonces como sin ningún tipo de números? Yo lo que creo es que la política va a priorizar los tiempos por sobre el mejor trabajo, o sea, va a intentar tener un número lo antes posible. La verdad que es difícil, digamos, entrar a un organismo que tiene, digamos, los cambios que tuvo en los últimos tiempos en términos de personal, en términos, digamos, de técnicos que no están, y poner eso en funcionamiento nuevamente. Pero no creo que pueda haber un plazo de 120 días, como escuché por ahí, sin estadísticas, me parecería mucho. Bastante... ¿Te parece mucho tiempo? Y la cuestión relacionada, yo lo primero que decía antes, con el derecho, ¿no? Digamos, porque la cuestión contractual podrá aguantar un tiempo, pero no durante 4 meses, por ejemplo, como planteabas vos. A ver, de nuevo, yo escuché ese número por ahí, o sea, no sé si surgió de algún lado público. De nuevo, el derecho ya está, digamos, dañado, ya está dañado. El punto es que vos tenés contratos que ajustan por estos índices, puntualmente por el IPC, y bueno, digo, si un mes no lo publicás, 2 meses no lo publicás, bueno, hay que ver, digamos, sobre todo frente a un cambio en los precios relativos. Marina, con respecto a la inflación del 2016, ¿qué estás estimando y sobre todo, anticipamos, qué estás viendo como debut del tipo de cambio una vez que se libere, que creo va a ser este miércoles o jueves? A ver, de nuevo, digo, la inflación va a depender de qué es lo que pase con el tipo de cambio, de qué pase con el tipo de cambio, qué pase con las tarifas y qué pase con la paritaria. Te diría que es una combinación de ellas y obviamente de cómo el Banco Central maneje la expansión monetaria que va a tener que hacer para financiar el desequilibrio fiscal de caja que mencionabas antes. Ahora, el año que viene la inflación va a ser claramente más alta que la de este año. ¿Cuánto más alta? Va a depender de nuevo de estas variables, pero fundamentalmente de cuál será la inflación en los últimos 2 meses del año, porque en realidad es un proceso de aceleración inflacionaria por recomposición de precios relativos que arranca en noviembre, en diciembre fundamentalmente. En noviembre arranca frente a una expectativa de un salto cambiario mayor. En diciembre va a ser muy alto. Bueno, cuánta inflación tengas en noviembre y diciembre va a ser inflación que no vas a tener en 2016. Pero si la inflación venía a un ritmo del 22-23% anualizado hasta octubre, bueno, el año que viene va a ser un número, te diría, 10 o 15 puntos arriba de este dato. Más de 30% estás hablando. Y probablemente sí, porque vos estás hablando de un tipo de cambio, de nuevo, no sabés cuál es el tipo de cambio, ya avisaron que mientras no consigan dólares no van a soltar el cepo.
pero claramente el tipo de cambio de arranque va a ser más alto. Uno no sabe si es 13.50, si es 14.50, si es 15, pero bueno, la combinación de tipo de cambio, hay que ver qué es lo que pasa con la política tarifaria. Ya anunciaron que va a haber aumentos a partir de enero, que se van a ver reflejados a partir de marzo. Hay que ver qué es lo que se decide con los precios de los combustibles. Los precios de las naftas van a acompañar el tipo de cambio o no van a acompañar el tipo de cambio, teniendo en cuenta que el precio local del petróleo está 40-50% por arriba del precio internacional. Entonces, de nuevo, dependiendo de cómo se muevan estas variables y fundamentalmente de qué es lo que pase con las paritarias, con los acuerdos de precios y salarios, o sea, paritarias y precios acompañando la devaluación, bueno, va a tener un número de inflación claramente más arriba de este año. Gracias, Marina. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. En un ratito nos va a hablar Willy sobre el cepo y qué pasa en las próximas horas.